Hola chicos, bienvenidos a esta clase de historia. Ya estamos lunes, estamos a poquito de cerrar con nuestro bloque 2. Entonces vamos a ponerle todas las pilas y toda la actitud a esta semana para que todos podamos pues trabajar bien y estar bien, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Avanza. Ok. Bueno, en nuestra sesión anterior trabajamos con qué pasaba con México. Bueno, pues vivía una situación difícil, ¿ok? Como que las grandes extensiones de tierra que México tenía eran controladas y que la mayoría de la población no tenía derecho a la educación y pues carecíamos de recursos económicos para que las personas que requerían invertir pues pudieran ganar su dinero, ¿verdad? Y mantener a sus familias. También Antonio López de Santa Anna regresa al poder con ayuda de los conservadores. Recuerden que los conservadores querían una monarquía, ¿verdad? Querían ser estas personas que dependieran de Europa. Entonces, para ellos se proclamó el plan de Ayutla. Y los liberales pues buscaron una forma de transformar esta situación y la economía del país creando diferentes leyes. Teníamos ahí la ley de iglesias, teníamos otras dos leyes más también. Espero que se acuerden muy bien de este tema. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con diferentes situaciones que ocurrieron después se proclama el plan de ayuda, ¿ok? Y las leyes. La guerra de reforma, que fue una de las situaciones que ocurrió, ok, vamos a ver a qué se refería, a qué se debió esta guerra. Ok. La guerra de reforma, también llamada la Guerra de los 3 años, ok, se inició en 1858 cuando Félix Zuluaga se rebeló contra el gobierno liberal. Y esto lo hizo mediante un plan de Tacubaya, así se llamaba, ¿ok? Que desconocía la constitución y convocaba a elaborar otra constitución, ¿ok? Este personaje, ¿ok? Estaba con los conservadores, ¿ok? Estaba del lado de los conservadores. Y bueno, ¿por qué ocurrió este conflicto? ¿Por qué comienza el conflicto? Porque el grupo conservador no estaba de acuerdo en que la Iglesia Católica y el ejército, ¿ok? Estuvieran separados de todo este poder que, que debían tener para ellos, ¿no? Así como también que la Constitución afectaba a las propiedades que tuvieran. Recuerden que como fue cambiando toda esta perspectiva en la que la gente ya humilde ya pudiera recuperar sus propiedades, bueno, ellos no querían, los conservadores no querían esto, por eso comienza este periodo de la guerra de reforma. Bueno, vamos a verlo por puntos, ¿ok? Los conservadores buscaron defender sus ideales y también sus privilegios, a pesar de que no eran lo suficientemente, ¿cómo decirlo? No eran suficientemente realistas, no era algo que realmente merecieran, ¿verdad? Y los liberales también querían defender el cumplimiento de la Constitución. El presidente Ignacio Comfort se vio obligado a salir del país porque él estaba del lado de los conservadores, ¿verdad? Y pues él lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez García. Discúlpenme, el presidente Ignacio Comfort estaba de acuerdo con los liberales, porque también Benito Juárez García estaba en este grupo. Los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuluaga. Imagínense esa situación en la que se vuelve presidente.
Benito Juárez del lado liberal y Félix Zuluaga del lado conservador. La guerra de reforma dividió a la población en dos bandos, ¿ok? Y ambos recurrieron a la leva, es decir, a este momento en el que reclutan personas de forma eh, forzosa, así como lo dice acá, ¿no? Es forzosa, para poder tener más miembros en sus filas y así poder combatir. Esta lucha dicen que fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. ¿Okay? Entonces fue algo que sí impactó mucho en este periodo. Los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno y proclamó las leyes de reforma. Es decir, que Benito Juárez nos apoyó, ¿okay? Durante todo este periodo para poder establecer estas leyes que favorecieran al bando liberal. Aquí podemos ver algunas de estas leyes que Benito Juárez formuló en las leyes de reforma. Por ejemplo, las propiedades de la iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. Esto hasta la fecha lo podemos eh, observar. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la iglesia. También podemos encontrar una parte actualmente de esta ley. Y también se establecía la libertad del culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión totalmente. Esto aún continúa hasta este momento, porque que cada uno de nosotros tenemos esa libertad de escoger nuestra fe, ¿verdad? En quién queremos creer. Ok, ¿qué pasa después de establecer estas leyes de reforma? Y aunque ustedes no lo vayan a creer, también hubo otro problema. ¿Ok? México nuevamente estaba al borde de la quiebra, ¿ok? El campo, la minería, la agricultura, perdón, todos estas actividades económicas estaban decaídas, ¿ok? Había muy poca producción, además de que no se recibían suficientes impuestos. Entonces, el gobierno ya no tenía dinero para poder invertir y cubrir gastos para mejorar puertos, para mejorar caminos. Ahora, ¿qué pasó con esto? Bueno, ante esta falta de recursos económicos, Benito Juárez suspendió el pago que debíamos a los franceses, ¿ok? Ese pago que debíamos y que formó la guerra de los pasteles y todo eso. Bueno, pues Benito Juárez lo suspendió. ¿Y qué creen que pasó? Ustedes no se lo imaginan. Hubo otro enfrentamiento, ¿ok? Entre el gobierno republicano y el Segundo Imperio. El bloqueo de los puertos del Golfo de México, ¿ok? Colocó al gobierno liberal en una posición difícil. Francia nos bloqueó los puertos del Golfo de México debido a que Benito Juárez suspendió el pago de la deuda. Francia no estaba de acuerdo en esto porque ellos requerían su dinero en ese momento, ¿ok? Y es por eso que mandó a personas, a su tropa, a cerrar los puertos. Entonces Juárez negoció con los generales extranjeros tanto de Inglaterra como de España, ¿ok? Y ellos sí retiraron sus flotas, pero Francia no aceptó y desembarcó las flotas y ellos querían dirigirse a la capital, ¿ok? Esto fue apoyado por los conservadores. Recordemos que ellos querían estar con una monarquía, tener un rey, entonces, pues ellos a Francia y a los conservadores les cayó de maravilla.
Se detuvo a los invasores y se logró la victoria el 5 de mayo de 1862. ¿Ok? Puebla cayó un año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército francés. ¿Ok? Se da otra batalla, ¿ok? Y esto, pues, desgraciadamente al año después lo perdemos. Ahora, en ese mismo año, ¿ok? Los invasores llegaron a la capital del país y 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, o sea, contra los franceses, el archiduque Maximiliano y su esposa, Carlota Amalia, que era la princesa de Bélgica, pues llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores. Pero eso no se detuvo allá, ¿ok? Durante el tiempo que duró la intervención francesa hubo dos gobiernos, uno republicano constitucionalmente y uno monárquico, o sea, estaban los conservadores y los liberales. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores retiraran su apoyo. Pero, ¿cuáles eran estas medidas? La uno es que ratificó las leyes de reforma, y esto fue lo principal, debido a que eligió como colaboradores a liberales, y obviamente Francia no quería nada que tuviera que ver con los liberales. Estableció leyes que devolvían sus tierras a algunos indígenas y esto obviamente tampoco lo quisieron los conservadores porque ellos querían conservar sus privilegios en las propiedades. Y es por eso que le retiraron el apoyo militar y económico a Maximiliano por la presión de Estados Unidos para desocupar México y Francia, pues tenía otra guerra con Alemania en ese entonces. Al perder este apoyo, se debilitó y los liberales recuperaron el territorio que estaba en manos de los franceses. Ante este avance, Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro y pues allí fue su última batalla debido a que fue fusilado en 1867. Wow, después de este tema tan extenso, ¿okay?, sobre la tierra de reforma, debemos de rescatar, ¿ok?, que tuvimos dificultades, ¿ok?, durante esta guerra debido a la economía del país también, debido a que Benito Juárez pues retira el pago de la deuda con Francia, y esto ocasiona que invadan los puertos del Golfo de México. Y también del otro lado se formaron dos bandos entre conservadores y liberales que a pesar de que ya habían estos bandos, ¿okay?, hacen que se logre esta guerra de la intervención francesa. La tarea, te voy a dejar un ejercicio digital del tema, ¿ok?, que se encuentra en la plataforma Edmodo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el siguiente video. Adiós chicos, nos vemos, cuídense mucho.